Este precioso versículo de la palabra de Dios es una recomendación importantísima que debemos de tener presente todos los días de nuestra vida, cada uno de nosotros. Una persona que tiene fe en Dios es una persona victoriosa, es una persona feliz, es una persona que vence al mundo. El apóstol Juan dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Es por eso tan importante que nosotros podamos recibir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios genera esa fe en nuestro corazón. El apóstol San Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que cuando nosotros ponemos atención a la palabra de Dios, entonces esa palabra de Dios genera en nuestro corazón esa fe que vence al mundo, esa fe que nos lleva a la victoria. Cuando nosotros recibimos esta palabra de Dios, que es una bendición de Dios, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Ahora, ¿qué definición podemos dar respecto a la fe? Yo creo que San Pablo da una definición en Hebreos 11 cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces son dos palabras ahí muy importantes, certeza y convicción. Repítalo, por favor, certeza y convicción. Más fuerte, certeza y convicción. Entonces, usted está aquí en la casa de Dios porque tiene fe, tiene esa certeza, tiene esa convicción de que Dios está aquí. Por eso estamos aquí, porque sabemos que Dios está en su santo templo y cada uno de nosotros experimentamos, sentimos esa presencia de Dios y sabemos que cuando abrimos nuestro corazón, cuando actuamos con sinceridad, entonces viene Dios a nuestro corazón y opera los milagros, opera las maravillas que Él solamente puede hacer. Por eso es que le invito para que ponga atención siempre que viene al templo y siempre usted debe de tener la fe en Dios, no en el hombre, no en la denominación. Nuestra fe debe de ser siempre en Dios. En el versículo número 23, el Señor Jesucristo empieza a dar una explicación sobre lo que es la fe. Él empieza a desarrollar lo que es la fe. Estoy hablando de Marcos capítulo número 11, versículo número 23. Dice así, porque de cierto digo, cualquiera que pidiera este monte, quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Observe cómo aquí el Señor Jesucristo da unas definiciones de lo que es la fe en Dios. Primero estamos viendo el tema, tened fe en Dios. Ya hablé de una definición de lo que es la fe. La fe es certeza, la fe es convicción. Pero también el Señor Jesucristo nos dice aquí en la palabra del Señor qué es la fe. Y Él habla aquí algo importantísimo. Lo primero que dice, cualquiera que dijera este monte. La palabra cualquiera es importantísima también porque esto nos explica de que la bendición de Dios de tener esta fe victoriosa que vence al mundo, que vence toda adversidad, no es exclusiva de los apóstoles, de los profetas, de los pastores,
de los evangelistas o de los maestros, sino es para todos los hijos de Dios. Por eso cuando usted se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando usted baja las aguas bautismales, cuando el ministro de Dios le bautiza, es porque usted tiene fe en Dios. Nadie le obligó a ser bautizado, usted tiene esa certeza, usted tiene esa convicción. Por eso el Señor Jesucristo dice, cualquiera que dijera este monte. Entonces, la palabra cualquiera implica toda persona, un niño, una niña, una señorita, un joven, una dama, un varón, un anciano, una anciana, una persona rica, una persona pobre, una persona culta, una persona intelectual, etcétera. La palabra cualquiera involucra a todos. Entonces, las personas que tienen fe en Dios tienen la posibilidad de recibir esta poderosa experiencia, de tener esta fe que vence al mundo. Las personas que no tienen fe son personas que viven en derrota. Las personas que no tienen fe son personas que viven deprimidas. Ahora que estamos viviendo estos tiempos de la pandemia del COVID-19, hemos visto cómo millones de personas se han quedado sin empleo, también miles de empresas han cerrado. Obviamente esta situación, cuando vemos lo que publican los periódicos, la televisión, la radio, etcétera, nosotros nos damos cuenta de que sí, es verdad, millones de personas se han quedado sin empleo y miles de empresas han quebrado. Pero usted pregúntese, ¿usted se ha quedado sin empleo? ¿Su empresa de usted ha quebrado? Y usted se va a dar cuenta que no, que usted que tiene la certeza, usted que tiene la convicción, Dios ha cuidado de nosotros. Dele un fuerte aplauso a Dios en este momento. Y dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón. Bueno, aquí la palabra fe ya tiene otra connotación cuando dice el Señor Jesucristo, y no dudare en su corazón. No dudare en su corazón. Dudar en el corazón es lo contrario a tener fe. Dudar en el corazón es exactamente lo opuesto a tener la fe. Cuando el Señor Jesucristo da la orden, da la recomendación, da la exhortación, tener fe en Dios, entonces nos damos cuenta de que la fe debemos de tenerla, la certeza y la seguridad en el corazón. En el corazón. Por eso cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, lo recibimos en el corazón. ¿Interviene la mente? Por supuesto que sí, pero en el corazón es donde pedimos, donde está el centro de nuestra voluntad. Por eso cuando el Señor Jesucristo dice, y no dudar en su corazón, si tú recibiste a Jesucristo como Salvador, como Señor de tu vida, tú no estás dudando en tu corazón, porque el Señor Jesucristo está en tu corazón. Tú lo recibiste, no sé hace cuántos años. Yo lo recibí hace como 44 años, cuando mi esposa, la pastora Genoveva Pacheco de Farela, me invitó a su templo. Yo recuerdo el momento cuando la conocí en el Metro Pino Suárez, hace poco más de 44 años, y la vi parada ahí. Me impresionó su belleza de una manera que me emociona todavía después de 44 años. Yo no sé si usted como esposo se emociona todavía de ver a su esposa todavía o de recordar el momento cuando conoció a su esposa. Yo sí me emociono mucho, no solamente de cuando la vi hace 44 años,
sino cada día disfruto de ella, de su compañía, de su amor. Y cada día, en la mañana, en la tarde, en la noche, le expreso mi amor, le expreso mi atención, le manifiesto, le demuestro que le amo de muchas maneras. No solamente regalándole joyas o perfumes costosos o ropa costosa, eso es lo de menos, sino teniendo lealtad, teniendo fidelidad, teniendo un amor puro. Eso vale más que todos los perfumes costosos o joyas. De todos modos, si se lo podemos dar, qué lindo que podamos regalarle a nuestra esposa un perfume costoso, una ropa costosa, etcétera, etcétera. Le doy muchas gracias a Dios que me permite no solamente regalarle todo eso a mi esposa hasta el día de hoy, después de 44 años de casado, sino que todos los días le expreso mi amor. Por eso cuando dice aquí el Señor Jesucristo, y no dudare en su corazón, cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, entonces no tienes duda, tú tienes fe, tú tienes la certeza de que Dios está contigo en medio de la pandemia, en medio del desempleo, en medio del quiebre de empresas. Tú sabes que Dios te está cuidando y Dios te va a seguir cuidando. Y Dios dice, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros no estamos confiando en nosotros mismos, nosotros estamos confiando en Jesucristo, que Él ha vencido al mundo. Después viene algo más que implica tener fe en Dios, que implica no dudar en su corazón, tener la certeza, la convicción, como dice San Pablo, dice, si no creyere que será hecho, lo que diga le será hecho. Versículo 23 dice, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice. Aquí viene ya otra experiencia más. Lo que dice. A ver, repítalo por favor. Lo que dice. Entonces, aquí nos damos cuenta que tiene que ver lo que confesamos nosotros. Es importantísimo. Por ejemplo, para que Dios me diera este edificio, yo tuve que verlo dicho antes. Yo tuve que verlo confesado antes. Yo nunca tuve el dinero para comprar este edificio. Nunca tuve el dinero para construir este edificio. Yo primero tuve que haber creído en mi corazón. El doctor Paul John Quichó, que es pastor de la iglesia más grande del mundo, que tiene más de 1 millón de personas en Seúl, Corea, él dice, se embaraza uno, es la palabra, o sea, es algo que concibe dentro de ti. Cuando Dios me dio este santo lugar, este edificio, como era originalmente y después para construirlo, yo tuve que haber experimentado lo que dice para que fuera hecho, como dice aquí la Biblia, lo que diga le será hecho. A ver, repítalo por favor. Otra vez más fuerte. Entonces, tener fe en Dios tiene que ver con lo que tú manifiestas. Tener fe en Dios tiene que ver con lo que tú declaras. Tener fe en Dios tiene que ver con lo que tú confiesas. Las cosas se van a mover de acuerdo
a lo que tú dices. En la lengua, en la boca, tenemos poder para generar vida o para generar muerte. Si tú declaras, estoy enfermo, vas a estar enfermo. Si tú declaras, estoy sano, vas a estar sano. Todo depende de lo que tú digas. El Señor Jesucristo dice, lo que diga le será hecho. Es por eso importantísimo que razonemos. El apóstol San Pablo dice, creí por lo cual hablé. Esta es la frase que Martín Lutero hizo muy famosa, basado en lo que dice San Pablo. Creí por lo cual hablé. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fe que tenemos en el corazón, esa certeza, esa convicción, es necesario que nosotros la hablemos. Es indispensable que nosotros la manifestemos. Tú piensa en este momento algo que te gustaría que Dios hiciera por ti. Un milagro, una sanidad, una maravilla, un prodigio. Piénsalo un momento, por favor. Si ya lo pensaste, entonces el segundo paso es que tú, que tienes a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, tú lo manifiestes. Creí por lo cual hablé. Si tú realmente lo crees, tienes que decirlo. Yo me acuerdo cuando, antes de que Dios me diera este edificio, yo me paraba en los edificios, en las bodegas que estaban vendiendo, y en algunos tenían el número de teléfono para dar información. Y me acuerdo de unas bodegas que están en la Avenida San Lorenzo, ahí pasando la gasolinería, hoy está Industrias Patria. Vi unas bodegas grandes y dije, Señor, dame unas bodegas como estas. Entonces yo me bajé y puse mis manos, dije que Dios tiene poder para darme unas bodegas. Cuando lo creemos, hay que decirlo. Pero también tienes que ser consecuente. Tienes que actuar. Tienes que caminar. No basta con decirlo. Tienes que empezar tú a caminar para poderlo recibir. En Hebreos capítulo número 11 nos da muchos ejemplos la palabra de Dios. Dice en el versículo número 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Si tú y yo queremos agradar a Dios, debemos de empezar por tener fe. ¿Y cómo puedo tener fe? Ya lo expliqué, por el oír la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios y después dice, explica cómo los patriarcas, los grandes hombres de Dios, ejercieron esta fe. Dice de Noé, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Observe cómo Noé practicó la fe en Dios. Dice, fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían. Esto es, Dios le dijo, va a haber un diluvio. Tienes que construir un arca para que tú y tu esposa y tus hijos sean salvos.
y una pareja de todas las especies de animales. Pero eso nunca había sucedido. Dios se lo advirtió. Pero el hecho de que Noé creyera, él empezó a caminar, empezó a cortar árboles, empezó a preparar la madera, empezó a construir el arca y después de ello empezó a llamar una pareja de todos los animales. No había llovido nunca. La Biblia dice que antes del diluvio solamente caía como una pequeña brisa, como la neblina. No se conocía, pero Noé creyó y él empezó a caminar. La gente que no tenía fe en Dios, cuando vio lo que estaba haciendo Noé, imagínese lo que pensaba, lo que decía. Oye, Noé, ¿estás loco? Construir un arca de ese tamaño, ¿para qué? Y Noé contestaba, es que Dios me dijo, me advirtió Dios de que viene un diluvio. Pues, estás loco. Nunca ha llovido, pero es que Dios me dijo y yo le creo a Dios. No solamente creo en Dios, sino le creo a Dios. Por eso con temor empezó a preparar el arca en que su casa se salvase. Y es por eso que Noé agradó a Dios por esa fe y Dios lo bendijo. El segundo ejemplo es Abraham. En el versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aquí nos habla de otro ejemplo maravilloso, del patriarca Abraham, de donde desciende el pueblo de Israel. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Él vivía en Ur de los Caldeos. Y te daré una tierra grande, donde fluye leche y miel. Bueno, Abraham creyó, pero Dios nunca le dijo, mira, te vas a ir al norte, al sur, al este, al oeste, y vas a encontrar esta señal, esto. No, nunca le dijo. Simplemente oyó la voz de Dios y creyó a Dios. El hecho de creer a Dios, Abraham empezó a caminar y llegó a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, que es hasta donde el día de hoy Israel vive. Y vemos ahí una nación poderosa, una nación bendecida, porque son descendientes de Abraham. Pero Abraham, para recibir esta bendición de Dios, tuvo que haber hecho lo que Dios le mandó, salir. Y dice la Biblia, salió al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿A dónde vas? Pues no sé. ¿Pero por qué sigues caminando? Pues no sé. Es que Dios me dijo que salga, que camine. Pero, oye, estás loco. Necesitas tener un croquis, una dirección, un mapa, algo que te guíe. Dios me dijo y Él me va a guiar. Punto. Salió Abraham sin saber a dónde iba. Por eso es que Abraham recibió la tierra del Canaán. Y hasta el día de hoy, el pueblo de Israel vive en esa tierra, donde fluye leche y miel, y como nunca es una nación poderosa. Más adelante encontramos otro ejemplo maravilloso, pero en este caso
en el versículo número 23 se trata de Moisés. Dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Fíjese bien, el decreto del rey, del faraón, era que todo niño hebreo fuera asesinado, todo varón que naciera. Nada más las mujeres se mantenieran con vida. Pero los padres de Moisés no le creyeron, no temieron la ira del rey. Dice la Biblia que los padres de Moisés decidieron no obedecer el decreto del rey. Los decretos del rey que van en contra de la voluntad de Dios, nosotros no tenemos por qué obedecerlos. Otro ejemplo que nos da de Moisés está en el versículo número 24 del capítulo 11. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él había sido criado porque lo adoptó la hija del faraón. Él estuvo con el máximo confort, con la comida más espléndida. Él fue a las mejores universidades. Pero cuando él creció, él sabía en su conciencia que él no era hijo de Faraón, ni hijo de la hija de Faraón. Él sabía muy bien quiénes eran sus padres. Y dice la Biblia que prefirió ser maltratado con su familia, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Esto es algo que nosotros debemos de tener muy presente. A ver, vamos a leerlo todos, por favor. Versículo número 24, 25 y 26. Unidos, por favor. Hebreos 11, capítulo 11, versículo número 24, 25 y 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tener puesta la mirada en el galardón es tener los ojos en Jesús, tener fe en Dios, como el Señor Jesucristo ordena. Tener fe en Dios. Y si tener fe en Dios me va a acarrear sufrimiento, me va a acarrear que la gente me persiga, me ofenda, como ha sucedido. Cuando Dios me dio este lugar, no tenía este techo, y yo me acuerdo muy bien que cuando vine a consagrarlo, solamente una pequeña porción tenía lámina. Y mi esposa y mis hijos y unos hermanos nos hincamos aquí para consagrar el lugar. Eso fue hace como 32 años. Cuando estábamos orando, nos cayó una lluvia de piedras. Pues yo sabía que Satanás no estaba a gusto de que yo estuviera aquí como un sirviente de Jesucristo, porque aquí era un antro, un lugar donde corría el alcohol, la droga, la prostitución, el homosexualismo.
Pero vino uno más poderoso que el diablo, que Satanás, uno más poderoso que la serpiente antigua, que el gran dragón. Su nombre es Jesús de Nazaret. Alabado sea su nombre para siempre. Y lo echó fuera para siempre, el Cordero de Dios. Aunque Satanás me recibió a pedradas, yo no tuve miedo. Yo recuerdo otra ocasión cuando me iban a robar una camioneta nuevecita que Dios me había dado. Estaba aquí afuera y recuerdo perfectamente bien que mi esposa, mi hija Damaris y la señorita Esmeralda ya estaban en la parte de atrás. Entonces yo salí estaba platicando con dos hermanos, uno de ellos era Bruno, porque quería que hiciera unas puertas aquí en la entrada. Cuando salgo, Damaris me hace esta seña y no entendí y abro la puerta y me dice mi hija Damaris, Josué está encañonado. Un muchacho que estaba atrás de él lo tenía amagado con una pistola. Entonces cuando cierro la puerta, Josué viene caminando en torno a la camioneta y el muchacho trae el arma. Entonces dice, quiere las llaves. Sin pensarlo, sin que fuera mi voluntad, en ese momento los cielos se abrieron y la gloria de Dios cayó sobre mí. Levanté las manos y le hablé a Satanás, lo reprendí en el nombre de Jesucristo y le dije, Satanás, vete de aquí. Entonces ese muchacho que tenía la pistola en la mano se fue corriendo. Después supe que eran 3, porque ese muchacho se convirtió a Cristo y un día vino aquí a la iglesia a dar su testimonio, porque dice, caímos en la prisión. Yo pedí perdón a Dios y dije que si Dios me daba la libertad del reclusorio Oriente donde estábamos, porque éramos asaltantes, iba a venir a pedir perdón aquí, a Dios y a usted, porque quise robar la camioneta. Pero él dijo una frase que nunca voy a olvidar. Dice, cuando usted empezó a hablar palabras superiores, las palabras superiores es cuando invoca usted el nombre de Jesús. A ver, levanten sus manos y diga fuerte, en el nombre del Señor Jesucristo, te reprendo, Satanás. En el nombre del Señor Jesucristo, te reprendo, diablo inmundo. En el nombre del Señor Jesucristo, reprendo a todos los demonios. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Cuando tú invocas el nombre de Jesucristo, Satanás y todos los demonios se someten, porque el nombre de Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es por eso que cuando dice el Señor Jesucristo, tened fe en Dios, repito, fue un hecho temerario, porque después mi hijo Arturo dice, papá, te hubieras dado las llaves. Y yo recuerdo que Bruno también me decía, dele las llaves. Pero no es que yo no quisiera que se llevaran mi camioneta, a mi esposa, a Damaris y a la Esmeralda, que estaban arriba, los ladrones y asesinos. No, sino simplemente que cayó el poder de Dios sobre mi vida y de esa manera invoqué. Tengo muchísimos testimonios por la gracia y misericordia de Dios,
como en el nombre de Jesucristo, toda enfermedad huye. En el nombre de Jesucristo, Satanás huye. Tengo muchísimos testimonios, pero yo quiero terminar en esta hora haciendo una oración. Póngase de pie. Y quiero con esta oración despedir a todas las personas que nos ven en radio, en internet, en la televisión, en las redes sociales. Les damos un aplauso de despedida.